Buenas noches. En este video les voy a platicar acerca del Museo de la Economía. Son algunas de las láminas que se encuentran a la entrada del museo. La primera es estampa introductoria. El territorio que hoy ocupa México ha estado poblado desde hace más de 11,000 años. En aquel entonces, los seres humanos se alimentaban de lo que recolectaban o cazaban, pero conforme fueron adaptando las técnicas agrícolas, su forma de vida dio un giro radical. De ser nómadas, la mayoría de los grupos se fueron asentando en un lugar, el cual les permitió aprovechar sus conocimientos sobre las estaciones del año y desarrollar los instrumentos de labranza para sembrar y cosechar alimentos. Así, en vez de tener que ir de un lado a otro en busca de sustento, aprendieron a utilizar y transformar su entorno. Con el riego y las técnicas de agricultura intensiva, las comunidades no solo tuvieron lo necesario para sobrevivir, sino además fueron capaces de producir un excedente. Esto hizo posible que una parte de la población se especializara en producir alimentos, mientras que otros grupos, que ya no dependían de su propio trabajo para subsistir, se dedicaban a actividades tan diversas como la pintura, la religión, la música, la caza y la alfarería. En la medida en que una sociedad tiene resueltas sus necesidades básicas, puede crecer, especializarse y diversificar sus áreas de trabajo. Mesoamérica. La mayoría de las sociedades que habitaron esta región basaron su economía en el cultivo y en el aprovechamiento del maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Las sociedades militarizadas de los últimos siglos, antes de la conquista, también contaron con el tributo que recibían de los pueblos conquistados. Los excedentes agrícolas permitieron la división del trabajo y especialización de agricultores, cazadores, artesanos, guerreros, administradores, mineros, comerciantes y sacerdotes, entre otros. Al interior y exterior de Mesoamérica, el comercio entre regiones fue muy importante. Las rutas comerciales abarcaron desde el sur de los Estados Unidos hasta Centro y Sudamérica. La Nueva España. La colonia se caracterizó por la influencia de la corona española sobre la Nueva España. En lo económico, el mayor interés de la corona en sus dominios americanos fue la extracción de oro y plata. Se integraron las formas productivas autóctonas con las europeas en una economía interna, próspera y diversa, pero con desigualdad social. El trabajo se organizó con la ayuda de encomiendas y repartimentos. Se asignaban tierras y trabajadores a los conquistadores para explotar los recursos. Más tarde cobraron fuerza las haciendas azucareras, pulqueras y ganaderas en las zonas rurales y los obrajes, talleres textiles en las zonas urbanas. La relación comercial de la Nueva España con el exterior se daba primordialmente a través de la participación de España. También se establecieron rutas de comercio hacia el oriente. Revolución y cardenismo. La Revolución Mexicana generó importantes cambios económicos e institucionales. El reparto de la tierra y el acceso a la educación y a los servicios de la salud públicos generaron una mejor distribución del ingreso. En los años de la Revolución, incluyendo los ajustes tras el conflicto armado, la producción del país se estancó en varias regiones, ya que gran parte de la mano de obra estaba ocupada en el campo de batalla y las vías de comunicación sufrieron graves daños. Además, debido a los gastos de las guerras y a la expropiación petrolera, aumentaron tanto la deuda interna como la externa del país. En 1938, la expropiación petrolera representó nuevas posibilidades para México, por la fuente de ingresos que significó, pero también estableció una relación más distante con el exterior. A partir de 1940, la economía creció a paso acelerado gracias al desarrollo del sector industrial. México independiente.
La independencia permitió una relación con el mundo más allá del Imperio español. Sin embargo, también acabó con la estabilidad política anterior y desarticuló la economía nacional. Fue entonces que México entró en un periodo de inestabilidad y de gran atraso económico. Además, perdió parte de su territorio. A partir de la restauración de la República, en 1867, ocurrieron los cambios económicos e institucionales necesarios para que el país entrara en un periodo de crecimiento sostenido. Unos años después, durante el Porfiriato, se generaron condiciones de estabilidad. Esto se logró porque el gobierno planeó sus gastos de acuerdo con sus ingresos y el sistema financiero se desarrolló. La inversión extranjera impulsó la economía, al igual que los ferrocarriles, ya que estos comunicaron las distintas regiones del país y abrieron rutas hacia el exterior. Además empezó a explotar el petróleo. Desafortunadamente, los frutos del crecimiento no beneficiaron a las mayorías. Conformación del México actual. Los primeros años del México posrevolucionario se impulsó al sector agrícola por medio de la reforma agraria. Además, debido a la Segunda Guerra Mundial, aumentó la demanda internacional de productos agrícolas mexicanos. 1940-2000. De manera paralela, el sector manufacturero fue cobrando importancia, lo cual suscitó un cambio de actividades de la población e importantes migraciones hacia las ciudades entre 1940 y 1960. Como resultado de esta tendencia, el porcentaje de la población ocupada en el campo disminuyó, de 67 a 55% de la población total. Tras la expropiación petrolera, la venta de este combustible al exterior se convirtió en la principal fuente de ingresos del país. Hacia la década de los 80, la industria se desarrolló en un entorno de crecimiento de los mercados internos y falta de competencia internacional. La apertura comercial inició en 1989 y se consolidó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993. El sector industrial del país ha crecido y la modernización de la economía se ha acelerado. Para el año 2000, 55% de la población productiva se dedica a los servicios, 15% a las manufacturas y solo el 16% a las actividades agrícolas. Al mismo tiempo, nuestro país avanza hacia un régimen político democrático. Y para concluir, les quiero comentar que cuando fuimos al área de la colección de monedas del Banco de México, la persona encargada de cuidar esa área es un señor de la tercera edad y desde que entramos amablemente nos explicó la historia de algunas monedas. Después continuamos visitando otras áreas del museo y cuando volvimos a pasar por las monedas, parecía que nos estaba esperando. Nos reconoció y empezó a platicar con nosotras. Nos dijo que se llamaba Santiago del Rey, mexicano, de padre español y mamá mexicana. Esa conversación me hizo sentir una buena relación entre México y España. Señor Moctezuma, Xocoyotzin y señor Hernán Cortés, nuestros padres. Gracias por su atención.